Hola compis, mi nombre es Amparo y os doy la bienvenida al taller y ahora vamos con el proyecto de hoy. Mirad, hoy os presento a esta belleza. Es una pasada de muñequita, es una nueva Chanel de una nueva colección, en este caso Chanel Dulcera Caramelo. ¿Qué os parece? Lleva su trencita, su delantal, el vestidito. Dentro le voy a poner mis bolsitas de té porque ella me va a acompañar en la cocina y en esas tardes que tomamos el té súper a gusto. Qué mejor compañía que ella. Y bueno, pues mirad, le he puesto un gorrito de cocina, un par de caramelillos y por supuesto todos estos caramelos que los va a llevar en su delantal para ir repartiéndolos con todas nosotras, llenando de dulzura nuestros hogares. Si quieres ver cómo la he hecho, manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Bien, pues vamos a empezar por la base, que es los botes. Mirad, para nenas os recomiendo plástico, que también son herméticos, tienen su buena tapa, son bastante amplios, sobre todo la zona donde vamos a poner la muñeca sentada o de pie y bueno, donde vamos a apoyar la muñeca. Y también los de cristal. Los de cristal yo los recomiendo más para adultos, para hacer un regalo o un proyecto para personas adultas, pero si vais a hacerlo para nenas o para nenes, os recomiendo que sean de plástico. Y también, si lo vais a utilizar en baños, también utilizar recipientes de plástico. Yo tengo este, pero que en esta ocasión voy a utilizar el de cristal, pero por simple comodidad, porque veis un poco que se pueden trabajar con ambos materiales. Pero en un futuro voy a buscar este tipo de envases, porque este es de unas vitaminas, unas proteínas, y voy a ver si en los bazares encuentro un tipo de envase así. Os lo diré en próximos vídeos, pero de momento yo os digo, para que todas tengamos el mismo acceso, vamos a utilizar el de cristal. Este bote mide 17 centímetros, es una tapa muy finita y es un bote de judías verdes, más o menos, porque os hagáis una idea el tamaño que tiene. Si es un poco más pequeño no pasa nada, pero sí tenéis que tener en cuenta que no sea a lo ancho, porque entonces sería una muñeca bajita y regordeta, ¿vale? Pero más o menos de esta medida siempre podremos encontrar un bote que reciclar. Bueno, pues ya con todo esto, mirad, vamos a empezar por la tapa. Yo voy a cortar un cuadrado y voy a utilizar mi tapadera. Voy a cortar un cuadrado, un rectángulo, un trocito de fieltro, más o menos del tamaño bastante más grande que el de la tapa. Quiero tener el suficiente tejido como para poder tirar de él sin quemarme, porque cuando apliquemos la silicona sobre el metal, esto es metal, cuando la vayamos a aplicar aquí nos podemos quemar. Por lo tanto, vamos a asegurarnos y que no nos pase nada. Mirad, en la tapadera le voy a poner silicona, bastante. Aquí tenemos que ser buenos a la hora de poner este tipo de material para asegurarnos que nos va a sentar perfectamente. Apoyamos sobre el fieltro y yo he utilizado el blanco, pero podéis jugar con los colores que más os gusten, incluso jugando también con el color de la ropa que hayáis elegido. Para mí el blanco me va con todo y bueno, pues igual es un color neutro que todas podemos encontrar fácilmente. Vamos a ir sujetando bien y ahora ya os digo, con cuidado de no quemarnos, vamos a ir aplicando por el contorno de la tapadera. Aplicaremos un buen trozo y ahora lo que vamos a hacer es subirlo para que no nos queden vuelos. Mirad, vamos a ir haciendo esto, así no os va a quedar ni un solo vuelo, os va a sentar perfectamente. El vuelo queda en la parte de abajo. Este es un truqui, esto me viene de la cantidad de veces que he termoformado la goma eva. Y bueno, pues es una forma de evitar esos vuelos tan feos que no nos gustan nada y que afean muchísimo el trabajo. Repetimos sin quemarnos, ¿vale? Hacia abajo
y vamos tirando donde nos vaya pidiendo. ¿Veis? Esto que queda aquí después desaparece. Ya os digo que son técnicas que bueno, pues que al haber hecho muchas técnicas distintas, las voy aplicando de un sitio a otro y al final pues me ayudan a seguir haciendo cositas así y sobre todo pues evitar que el trabajo quede un poco feillo. Mirad, ¿veis? Vamos tirando y vamos quitando el vuelo y no os quedará nada feo. ¿Veis? Tiramos así y ya tendremos pegada la tapa. Ahora vosotras hacer como más os guste. Yo lo que he hecho o lo que voy a hacer va a ser dejarle como una especie de volantito, como medio centímetro más o menos. Es lo que voy a dejar como una especie de volantillo de sobrefalda. Mirad, voy a coger la tijera zigzag y voy a recortar, ya os digo, como a medio centímetro del borde de la tapadera. Con eso voy a conseguir que me quede un poquito más graciosa la tapa cuando levante el vestidito de la muñeca. ¿Veis? Incluso lo podéis hacer desigual, podéis hacerle una especie de ondas, también queda muy bonito. Eso ya, como siempre os digo, a vuestro gusto. Voy aquí a pegar un poquito. ¿Veis que aquí se me ha soltado? Pego aquí un poquito y hago igual. ¿Veis? Hacia abajo me lo voy llevando y voy quitándole ese vuelo. Y ahora cuando ya lo tenga pegado, ya sí que recortaré bien todo el exceso. Pero que si os queda irregular, ya os digo que no pasa nada, queda igual de bonito. También le podéis poner una puntilla, una picunela, lo que os guste para decorar. Pero veis, a mí así ya me gusta. Ahora lo ponemos en nuestra tapadera. Tenemos que tener un poquito de paciencia ahora y darle bien la vuelta porque está muy caliente. Y esto, como es un vídeo de estos rápidos, que quiero hacerlo rápido, pues tampoco tengo mucha paciencia. Mirad, ¿veis? Así nos queda. Aquí le voy a quitar un trocito. Lo importante es que os aseguréis que os cierra sin ningún problema, que podéis abrir y cerrar fácilmente. ¿Veis? Pues así nos queda. Voy a dejarlo que enfríe un poquito y mientras vamos a ir avanzando. Bueno, pues mirad, vamos a pasar las piezas que serán la cabeza una vez doble, dos veces doble los brazos y una vez doble el cuerpo. La cabeza ya la hemos pintado y es igual que siempre. Se marca, se cose, se recorta, se le abre una rajita y se rellena, y después ya hacemos la pintura que hemos hecho en el paso anterior. Los bracitos igual, se pasan, se rellenan y se cosen las costurillas con una puntada escondida. Y ahora vamos con el cuerpo, que es el que a lo mejor tiene un poco más de problema. Mirad, el cuerpo lo vamos a hacer igual, pero vamos a coserlo desde la parte de abajo, daremos toda la vuelta y terminaremos aquí, rematando principio y final. Y el cuello lo vamos a coser, nos tiene que quedar así, cosidito. Ahora vamos a rellenarlo por la parte de abajo. Yo le he metido, como veis, el típico palito que siempre utilizo. Bien, pues mirad, con el palito y todo bien relleno, porque tiene que quedar muy firme, vamos a hacerle ahora la parte de abajo. Yo, como veis, lo tengo aquí marcado por la parte del revés, pero bueno, centímetro arriba, medio centímetro abajo, no importa. Vamos a hacerle una puntada de caracol o un punto envuelto, que no es otra cosa. Voy a coger una aguja más pequeña porque esa es muy grandota. Lo voy a hacer con hilo fuerte para poder dar un buen tirón sin que se me rompa.
Mirad, después de esta puntada de caracol o punto envuelto, vamos a tirar con fuerza de nuestro hilo y vamos a intentar dejarlo redondito para que podamos apoyarlo sobre la tapadera. He cortado un poquito el palo. Bueno, pues más o menos veis que quede así, y cuando lo apoyemos que lo veamos que queda derecho. Ahora no hace falta que lo terminemos de cerrar, vamos a dar aquí una puntada, vamos a sujetar este hilo con la tensión que nos ha pedido y aquí anudamos. Si vemos que se nos afloja un poquito, pues le ponemos un poco de relleno y ya está. Por eso es bueno tener esta abertura, porque así podemos rellenarlo o incluso hacerle la base más grande, amoldarla a la tapadera. ¿Veis? Así. Como veis, yo lo estoy haciendo más redondita. Ahora la voy a probar. ¿Veis? La pruebo sobre la tapa y queda perfecta. Entonces lo que me queda ahora es poner silicona y pegar. Mirad, yo he cogido os dejaré la medida igualmente, ¿vale? Pero que con cualquier cosita que tengáis lo ponéis sobre el tejido y marcáis un círculo. Yo en mi caso, ya os digo, cogí este, ¿veis? Y he marcado este círculo, que es el que me viene bien, siempre que sea más pequeñito que la tapadera. Siempre tiene que quedaros un trocito, al menos 1 centímetro de todo el contorno, que no sobresalga, porque si no se verá por aquí por fuera y quedará feo. Vamos a pegar el cuerpecillo. Bueno, pues vamos a cogernos la parte de abajo y la vamos a pegar sobre la base. Yo lo voy a hacer cosido, pero vosotras podéis tranquilamente pegarlo con silicona o con pegamento textil o con lo que tengáis. Mirad, yo solamente voy a hacer esto, voy a hacer una puntada por aquí, solo para sujetarlo a la base. Aunque no se va a ver, pero ya sabéis que los remates son muy importantes a la hora de presentar nuestros trabajos y sobre todo si cobramos por ellos. Y si no cobramos, da igual, cuando demos la vuelta sobre algo hecho por nosotras, que también nos sintamos orgullosas de verlo por el revés. Pues ya está, preparado para ponerlo en nuestro botecillo. Mirad, vamos a ponerle silicona y vamos a apretarlo sin miedo. Tenemos que conseguir que nos quede completamente recto el cuerpo y sobre todo que esté bien sujeto a la base. Esto lo vamos a esperar aquí un momentito o un ratito suficiente hasta que haya secado o enfriado la silicona o el pegamento. Bueno, pues mirad, ya está pegadita. Ahora vamos a vestirla.